caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como El tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Alba, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olace, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Prisionero de Lee Hara y el sueco, permanecía inconsciente sobre la cubierta de aquella barcaza en medio de la noche. Al amparo de las sombras y burlando la vigilancia de los guardacostas, el sueco hábilmente había piloteado la barcaza hasta llegar a los arrecifes de coral, distante varios kilómetros de los muelles de San Francisco. Era el lugar indicado donde llevarían a cabo sus planes homicidas. El sueco apagó los motores del lanchón y avanzó hacia donde Lee Hara se preparaba a cumplir su amenaza. Tenemos que hacerlo rápido. No podemos estar mucho tiempo aquí. El oleaje es demasiado fuerte y nos arrojaría contra los arrecifes. El lugar es perfecto para convertirse en una tumba para Calimán. Los arrecifes de coral será el sitio predilecto de los tiburones hambrientos. Tendrán un suculento banquete con Calimán. Bueno, ¿qué esperamos? Acabemos esto de una vez. Lee Hara y el sueco se inclinaron para levantar el cuerpo de Calimán. ¿Está inconsciente Calimán? Así, bien atado de pies y manos. Lo meteremos dentro de este costal para que en el caso de que volviera en sí a contacto con el agua, no pueda siquiera hacer el menor movimiento. Tu idea será excelente, seco. ¿Ves la obra? Los dos asesinos metieron el cuerpo de Calimán dentro de un costal. Luego procedieron a atarlo fuertemente y envolverlo con una pesada cadena. Estas cadenas servirán de lastre. Harán que el cuerpo se hunda rápidamente. Calimán descansará para siempre en el fondo del mar. O será pasto de los tiburones. Vamos. Sí, ya está. El tigre de Hong Kong se sentirá alegre, satisfecho, que le informemos que cumplimos sus órdenes. Bien, seco. Levantemos el cuerpo para arrojarlo al mar. Los dos asesinos tuvieron que echar mano de todas sus fuerzas para levantar el cuerpo de Calimán. Lentamente se acercaron a la borda de la barcaza y se dispusieron a lanzarlo a una muerte segura. ¡Cómo pesa el asqueroso tanque! Parece dirá como plomo. Ahora. Balancearon entre sus manos el cuerpo de Calimán y... ¡Viaje al infierno, Calimán! El cuerpo de Calimán cayó pesadamente en el agua.
envuelto en aquel grueso saco y atado con las pesadas cadenas, se hundió entre el oleaje encrespado de los arrecifes. Lijar y el sueco quedaron un momento recargados sobre la borda, disfrutando de su crimen. Bravo, se hundió como un ancla. Ojalá recobre el conocimiento al contacto del agua. Así se dará cuenta que se hunde más y más y que no puede hacer el menor movimiento. Oh, cómo gustaría verme a su cara de terror, de angustia infinita de sentir la muerte. Ojalá que su asombrosa resistencia física le haga sobrevivir algunos minutos y se dé cuenta cuando los tiburones lo atacan. Pero no creo que tendrá tiempo de nada. El ahogarse en unos segundos. Descanse en paz, Calimán. El hombre increíble. Ahora larguémonos de aquí. Las olas se acercan peligrosamente a los arrecifes. Prender los motores pronto y a avanzar con la barcaza, irnos pronto de aquí. No gustaría nada naufragar en un sitio tan peligroso. No deseo compartir la tumba con Calimán. Vamos, seco, vámonos de aquí. Sueco y Lijara se alejaron lentamente de los arrecifes. Pronto, la barcaza se perdió entre las sombras de la noche, mientras las olas se estrellaban con fuerza en los arrecifes. Aquel sitio era como una tumba líquida que se había tragado el cuerpo de Calimán. De pies y manos y metido en aquel costal atado con gruesas cadenas, se hundió pesadamente y al contacto del agua Calimán recobró el conocimiento. En una fracción de segundo se dio cuenta de la situación. Se hundía arrastrado por el peso de su cuerpo y de las cadenas. Quiso hacer un movimiento, pero las ligaduras de sus manos y pies se lo impedían. Se dio cuenta que se hundía más y más hacia una muerte segura. Desesperado, agitó su cuerpo atlético, buscando una salvación. Pero todo era inútil. La asfixia empezaba a aparecer. Estoy perdido. Ha llegado la hora. El pedazo de cristal. El pedazo de cristal aún está en mi mano. Calimán sentía que aquel pedazo de botella le hería su mano derecha. Casi no podía mover su cuerpo, pero la angustia de morir lo obliga a intentarlo todo. Si logro destrozar las ligaduras de mis manos con este pedazo de cristal, tal vez pueda escapar, aunque siento que el costal que me envuelve y el peso de las cadenas me asfixia. Solo podré estar consciente unos segundos antes de morir ahogado. Debo tratar de romper mis ligaduras. Calimán se hundía más y más. Cada segundo que transcurría parecía eterno. Sus manos se movían con toda la fuerza de la desesperación, tratando de trozar las ligaduras con aquel pedazo de cristal. Parece que cede. Pues sí, ya falta poco para romper mis ligaduras. Las ligaduras herían las manos de Calimán, pero aún así continuaba frotándolas con el pedazo de cristal para romperlas. Ante el terror de morir ahogado, sus fuerzas se redoblaban hasta que... Ya tengo libres las manos. Ahora debo romper el grueso saco que me prisiona con las cadenas. Calimán
valido de su amplio tórax, contenía la respiración sin permitir que el agua penetrara sus pulmones. Ya tenía las manos libres y ante la angustia de la muerte se convertían en tenazas de acero que desgarraban el costal que lo envolvía. Ahora puedo librarme de las cadenas. Calimán contorsionaba su cuerpo para librarse de las cadenas que lo ataban, pero sentía que las fuerzas lo abandonaban. Se hundía más y más, y sentía que los pulmones le estallaban por falta de oxígeno. Un chillido agudo taladraba sus oídos. Era el anuncio de una muerte inexorable bajo el mar. Debo hacer el último intento. Ya casi logro zafarme de las cadenas. Ahora un esfuerzo más. Así. Calimán contorsionaba su atlético cuerpo en todas direcciones. Las cadenas que lo envolvían resbalaban por su cuerpo y al fin... ¡Libre! Al fin, mis pies aún están atados, pero me bastan los brazos para impulsarme hacia la superficie. ¡Vamos! Los recios y musculosos brazos de Calimán se movieron como potentes aspas de molino, impulsando su cuerpo hacia la superficie. Mostrando en su rostro la angustia de la asfixia, trataba de ascender en aquellos segundos que parecían dramáticamente interminables. Por fin... Calimán salió a la superficie cuando sentía que sus pulmones estallaban por falta de oxígeno. Aspiraba con gran angustia y desesperación, abriendo y cerrando la boca para llevar el vivificante oxígeno a sus pulmones. Salvado milagrosamente. Desde el momento en que Calimán había sido arrojado al mar, habían transcurrido escasos 3 minutos. 3 minutos que parecían eternos ante la angustia de morir ahogado. La asombrosa resistencia física, su gran capacidad pulmonar, su prodigioso cerebro que encontraba la salvación rápida, había permitido a Calimán no morir ahogado. Poco a poco, las fuerzas vivificaban su cuerpo. Descongestionados los pulmones con el oxígeno, Calimán respiraba profundamente para aclarar su cerebro. Manteniéndose a flote, agitaba su atlético cuerpo, que segundos antes era tan solo como un fardo que se hundía hacia una muerte segura. Ahora debo romper las ligaduras que me atan los pies. Estaré fácil después de que logre salvarme. Debo dar gracias a Dios omnipotente que me permitió que mi cerebro no se ofuscara por la angustia de la muerte. ¿Pero qué? ¿Qué es eso que se mueve entre el mar? Calimán reaccionó tenso al mirar varios cuerpos oscuros, gigantescos y escurridizos, que se movían al ras del mar, y alcanzó a distinguir varias oscuras aletas. ¡Tiburones! Estoy rodeado de tiburones. Salvado de morir ahogado. El hombre increíble, valido de sus prodigiosas fuerzas y control nervioso que le permitían razonar y buscar la salvación en una fracción de segundo, había evitado la angustiosa muerte de morir ahogado, prisionero dentro de un saco, atado de pies y manos y rodeado de gruesas cadenas. Calimán había logrado salir a flote, pero un nuevo peligro acechaba. Un peligro quizá más definitivo que morir ahogado. Calimán estaba rodeado de gigantescos tiburones. Estoy rodeado de tiburones. Nadan trazando círculos alrededor de mí. Los gigantescos escualos,
Los asesinos del mar giraban en círculo alrededor de Calimán, que se mantenía a flote. Calimán sabía que en unos segundos más se arrojarían contra él y sería destrozado por las poderosas mandíbulas de bien afilados dientes. Mis ropas blancas llaman la atención. Quiero liberarme de la ropa, pero debo hacerlo cautelosamente. Los tiburones no me atacarán mientras no me mueva lo suficiente para despertar su furia. Solo tengo unos segundos. Calimán, procurando no hacer muchos movimientos, se despojó de sus desgarradas ropas, aquella fina seda blanca que llamaba la atención de los tiburones. Calimán al fin quedó semidesnudo, cubierto apenas con una truza, y se dispuso a intentar escapar del ataque de los escualos. Los tiburones continúan girando alrededor, mientras me mantenga en la superficie. No me atacarán, porque ellos estarán con sus aletas en la superficie y no hay peligro. En cuanto voltee su cuerpo, se iniciará el ataque. Los escualos continuaban girando en círculos alrededor de Calimán. Semejaban perros de presa calculando su ataque. Calimán tenía que intentar la salvación, por increíble que fuera. Los tiburones atacan siempre a ras del mar, o a unos cuantos metros de profundidad. Tal vez logre salvarme si me sumerjo lo suficiente. Claro, eso es. Debo sumergirme más de 20 metros para evitar su ataque. Uno de los escualos ha volteado su cuerpo e inicia su ataque. O debo sumergirme ahora mismo. ¡Ahora mismo! Calimán aspiró con fuerza, hizo 3 respiraciones profundas al estilo yoga para llenar a toda su capacidad sus amplios pulmones. Iba a nadar mucho tiempo bajo el agua y necesitaba de todas sus reservas físicas. ¡Hurra! Calimán se sumergió y nadó hacia abajo con todas sus fuerzas. Sus poderosos brazos se movían como remos de acero, impulsando su cuerpo hacia la profundidad. Más abajo. Debo sumergirme hasta más de 20 metros de profundidad. Solo así me libraré del ataque de los tiburones. Uno de los gigantescos escualos se lanzaba detrás de Calimán. Había olfateado la presa y no estaba dispuesto a perderla. Calimán se deslizaba hacia lo profundo con la agilidad de un pez. Iba dejando tras de sí una estela de burbujas y el tiburón se detuvo en su persecución. Calimán había alcanzado una profundidad mayor de 20 metros y el escualo parecía dejarlo escapar. El tiburón se ha detenido en su persecución. Un escualo jamás ataca estas profundidades. Creo que por ahora estoy salvado, aunque debo nadar a esta misma profundidad. Si regresara a la superficie, los tiburones se lanzarían contra mí. Entonces, adelante. Calimán avanzaba velozmente bajo el agua. A una profundidad de casi 30 metros, sentía que sus pulmones estallaban por la presión de la misma, pero la angustia de morir entre los dientes de los tiburones redoblaban sus fuerzas para seguir nadando más y más, incansable, como un extraño pez humano en busca de la salvación. Durante 4 minutos, Calimán nadó a velocidad vertiginosa y a gran profundidad. Giró un poco mirando hacia atrás y se dio cuenta que el tiburón había dejado de perseguirlo. Fue entonces cuando decidió volver a la superficie. Emergió a la superficie, abriendo desmesuradamente la boca para que el oxígeno entrara a sus pulmones congestionados. Sentía que la vista se nublaba y las fuerzas lo abandonaban. Un hilillo de sangre brotaba por sus oídos y nariz. La presión en la que estuve mantenido varios minutos provoca una hemorragia.
estoy aún con vida. Estoy aún con vida y eso ya es una esperanza. Calimán sabía que no podía quedarse en aquel sitio mucho tiempo. Aunque estaba lejos del ataque de los tiburones, sabía que en un momento los gigantescos escualos podrían atacarlo nuevamente, y redoblando sus fuerzas, empezó a nadar vigorosamente en dirección hacia los lejanos muelles de San Francisco. Debo avanzar guiado por el faro que señala la entrada a la bahía de San Francisco. Estoy a varios kilómetros de los muelles, pero no tengo otra alternativa. La tarea hasta que se encuentren mis fuerzas. Sí, adelante. Princesa Jazmín había llevado al pequeño Solín y a la joven Tagasi Chani hasta su lujosa mansión, advirtiéndoles el peligro que corrían ante el acecho de los asesinos del tigre de Hong Kong. Solín y Tagasi Chani confiaban en aquella hermosísima mujer. Ahora pueden estar tranquilos. Dentro de mi casa nadie intentará hacerles daño. ¿Por qué preocuparse así por nosotros? Aprecio demasiado a su amigo, a Calimán, y es mi obligación velar por sus vidas. Les ofrezco la hospitalidad de mi casa. Pero, ¿cómo sabemos que nos dice la verdad? ¿Cómo estar seguros de su amistad? El traernos a su casa puede ser una trampa. No sabemos realmente sus planes. Si dudan de mi palabra, pueden irse. Intenten siquiera cruzar alguna de las calles del barrio chino y serán atacados hasta darles muerte. No se atreven, ¿verdad? Entonces, quédense aquí tranquilos, que están a salvo de cualquier peligro. No salgan de esta habitación. Mis criados son fieles y obedecerán mis órdenes siempre y cuando no traten de escapar. Pero, ¿y Calimán? ¿Dónde está? ¿Usted lo sabe? Calimán, tal vez a esta hora esté muerto. Cuando lo sepa con exactitud se los haré saber. Ahora, quédense aquí y no traten de escapar. El barrio chino vigila constantemente. Solín, ¿qué hacemos? ¿Debe él confiar en ella? No nos queda otro camino. Pero yo iré tras ella. Creo que ella sabe dónde está Calimán. La seguiré con la esperanza de que me lleve al lado de Calimán. Usted, Tagasi Chani, quédese aquí. Yo seguiré a la princesa Jazmín. Solín, cautelosamente, siguió a la princesa Jazmín. La vio llegar hasta los grandes jardines de la mansión y ordenar a sus guardaespaldas: ¡Pronto! ¡A los muelles! ¡Pronto! Va a los muelles. Debo seguirla. El pequeño Solín ágilmente trepó a la parte posterior del lujoso auto negro de la princesa Jazmín. Tenía que perseguirla. Mientras tanto, la joven Tagasi Chani se había quedado sola en la lujosa estancia de la mansión de la princesa Jazmín. Triste y cabizbaja, reaccionó sorprendida al ver un rastro de sangre. Tal vez aquí está escondido el tigre herido. Tal vez he caído en una trampa y el tigre está aquí mismo. ¿Qué descubrirá Solín al perseguir a la enigmática princesa Jazmín? ¿Qué significan aquellas manchas de sangre que Tagasi Chani ha encontrado? ¿Y Calimán morirá solo en medio del mar?
misterio en el Tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se halla una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. El hombre increíble. Esta fue otra radionovela estelar de Producciones RCN realizada por Alfa.